¿Qué tal, mi querido Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Querido David, muy contento de estar en el programa. ¿Cómo te va? El contento soy yo, créeme, amigo. Para preguntarte cómo ven ustedes en el BBVA México el paquete económico. Hicieron una nota que yo creo que es buenísima sobre él y me gustaría que se lo compartas al auditorio. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo no, David? Mira, yo te diría primero, lo que más yo resaltaría es, primero, es muy preocupante que se está planteando el déficit fiscal más alto desde 1990, ¿no? El paquete plantea un déficit de 4,9%. Esto no lo habíamos visto, repito, desde 1990, y creo que es una señal de que las finanzas públicas en México empiezan a tener presiones serias. Segundo, creo que es una muestra de que veremos pues la injerencia del ciclo político en la política fiscal, ¿no? Al ser un año electoral veremos mayor gasto. Ahora, yo te diría, David, me parece, haciendo las estimaciones de lo que este déficit va a implicar para la economía, que no vamos a ver un desequilibrio fiscal el año que viene, no vamos a ver una crisis fiscal, en el sentido que no vamos a ver un problema para que el gobierno cumpla con las obligaciones de deuda, ni del gobierno ni de Pemex, y no me parece que vayamos a perder la calificación de grado de inversión. Pero dicho lo anterior, creo que lo que sí demuestra este paquete es que las presiones fiscales para el siguiente gobierno, David, van a ser muy fuertes, eh, porque lo que estamos viendo es más presiones al gasto y también por cuestiones de pensiones, por cuestiones de Ujú, servicio a ujú. la deuda, pero por otra parte preocupa que se ha recortado muchos rubros de una forma muy drástica, y eso lo que va a hacer que cuando llegue el siguiente gobierno va a tener que gastar más para poder nivelar la situación. El ejemplo para mí más preocupante es que este paquete propone un recorte en el gasto de salud del 55% a un sistema de salud que ya está muy golpeado, muy dañado. Recortarle otro 55%, creo que es muy delicado. Entonces me parece que todo esto se debe traducir en una llamada de atención para que la siguiente administración eh, eh, corrija el rumbo y ponga a la trayectoria fiscal del país en una situación sostenible. Sí, porque a una primera vista es claro que no se ve que vaya a haber una crisis en esta, pero en el 25, sea quien gobierne, va a tener muchísimas presiones, ¿no? Quizá, y desgraciadamente sea cierto cuando el presidente dijo que no iba a haber crisis fiscal en el 24, pero que había que preguntarnos y había que preocuparnos por el 25. Quizá fue profético sin proponérselo, ¿no? Seguramente, yo creo que el año 25, si la nueva administración no hace algo pronto para aumentar la recaudación, pues creo que sí podrían ser proféticas estas palabras, David. A mí, sobre todo, me preocupa que la nueva administración va a entrar sin margen de maniobra. Ujú, ujú. Primero, pues porque ya no existen fondos de contingencia, porque se consumieron todos. Y segundo, pues este paquete para el año 24 propone este déficit de casi el 5% del PIB, eh, que aquí creo que hay que llamar la atención a un tema, David. Eh, lo proponen al mismo tiempo que están proponiendo crecimientos superiores al PIB potencial, ¿no? Crecimientos del orden del 3%. En realidad, pues toda la ortodoxia económica dice, un gobierno debe tener un déficit importante solo cuando la economía está en una situación de contracción. Pero aquí ellos mismos reconocen que la economía no va a estar en contracción, la economía va a estar creciendo bien, y a pesar de eso, este déficit elevado, incluso un superávit fiscal primario, un déficit, perdón, fiscal Ujú, ujú. primario que no veíamos hace tiempo. Esto lo que va a hacer es que si en el 25 hay cualquier contingencia, imaginemos una caída importante en los precios del petróleo, una recesión en Estados Unidos que lleva una recesión aquí, pues no va a haber margen de maniobra en la política fiscal para enfrentar esa situación, y creo que eso es muy preocupante, David. A ver,
Ellos dicen que porque son muy importantes los programas sociales. ¿Se justifica? Me parece que no, David, porque si como sociedad queremos estar dando estos tipos de apoyos sociales, pues tenemos que financiarlos con recaudación. Lo que no podemos pensar es que va a continuar esta estrategia de aumentar los apoyos sociales sin tener una ruta clara para financiarlos. Entonces, ese camino es lo que ha llevado a Argentina a la perdición. Simplemente, si leemos el paquete, David, vemos que somos un país que recauda un poquito más de 14 puntos del PIB Ujú. y va a gastar en temas sociales un poco más de 12 puntos del PIB. Esto no es sostenible. No es que yo quiera satanizar los programas Sí, sociales, no, creo no es que en muchos satanizarlo, casos no hay dinero. no hay dinero, exacto, no podemos gastar, ese es el tema, y no es sostenible. Y yo diría, David, como hemos hablado en otras ocasiones, qué bueno que se logró reducir la pobreza, en algunos casos era justificado dar estos apoyos, pero no podemos pensar que la pobreza se va a seguir reduciendo así porque no hay espacio fiscal para hacerlo. Entonces creo que hay que replantear la ruta. Y yo creo que más bien la pobreza hay que atacarla mediante la generación de empleos bien remunerados y mediante la provisión de una salud y educación de primer nivel. Y ahí lamentablemente me parece que estamos yendo en la dirección incorrecta. Entonces yo creo que esta política de transferencias sociales no es sostenible fiscalmente. Ahora bien, ¿hay algo que te guste en este paquete? Mira, yo te diría, creo que lo que está razonablemente bien son los supuestos de crecimiento económico, de inflación, de tasas. En ese sentido, eso Sí, o sea, parten de me una base gusta. bastante buena, ¿no? Es una base realista, exacto, parten de una buena base, eh, pero el resto, digamos, un déficit tan alto, pues yo creo que sí nos debe de preocupar a todos, porque pues el siguiente gobierno en su primer año pues va a tener que hacer una contracción de un déficit del 5 a uno de entre 2 y 2,5. En un gobierno recién llegado eso va a ser muy complicado, ¿no? Porque muchos de estos gastos se vuelven inerciales, es complicado revertirlo. Entonces creo que van a dejar a la siguiente administración, David, en una posición muy complicada. Hoy decía en mi columna que parece que pusieron primero los votos que el gobierno. ¿Estarías de acuerdo en una afirmación en ese sentido? Pues sí, me parece que sí estamos viendo que el ciclo político está teniendo injerencia sobre el diseño de la política fiscal, porque de otra forma, ¿cómo explicar, David, que un gobierno que había tenido déficits más moderados, ¿no? Del orden del 3 durante la mayoría de la administración, súbitamente propone uno de 5 puntos sin que haya una explicación clara de por medio? No es que se anticipe una recesión, no es que tenga algún programa nuevo de infraestructura, simplemente pues lo que parece ser distinto es que es un año electoral y eso complica y las cosas. Yo creo que por eso México tiene que repensar su marco de responsabilidad fiscal, porque lo que vemos es que es muy fácil para un gobierno incurrir en un déficit, incluso en un déficit primario, sin tener que dar mayor justificación. Me parece que México debería de voltear a otros países, por ejemplo Chile, que tienen reglas fiscales claras que les obligan a mantener a lo largo del ciclo pues un presupuesto balanceado. Y en México pues la ley de responsabilidad fiscal ha demostrado que no ser lo suficientemente restrictiva y que permite a los gobiernos incurrir en déficits altos sin mayor justificación. Carlos, decías algo que es, yo creo que muy importante. ¿Cómo justificar esta pérdida del orden fiscal? Hay que recordar que en la pandemia el discurso del gobierno es no vamos a aumentar el déficit fiscal porque no queremos tener desequilibrios en las finanzas públicas. Y eso sirvió para que de ahí se colgaran que no hubiera apoyos ni para prácticamente nadie. ¿Cómo justificarlo ahora si no es por los votos? Ese es justamente el meollo, David. Yo creo que es muy difícil justificarlo, ¿no? Ahí
todos hubiéramos entendido un déficit de esta naturaleza en ese año, pues, porque teníamos personas entrando en situación de pobreza, teníamos una caída del PIB espectacular. En ese sentido creo que se justificaba, pero ahora no vemos nada por el estilo y por el contrario, vemos, el propio gobierno reconoce que el crecimiento va a ser bueno. Entonces, en lugar de tener un marco de política fiscal contracíclica en el que se ahorre en tiempos de vacas gordas para gastar en tiempos de vacas flacas, pues aquí vamos a gastar mucho en tiempo de vacas relativamente gordas sin justificación alguna. Entonces me parece que es difícil de entender. Yo hubiera esperado al menos en la presentación del paquete una justificación para un déficit de este tamaño, que repito, pues es el déficit más alto desde 1990 y no encuentro yo, por lo menos en la lectura de este paquete, una justificación para este tamaño de déficit. Quizá este déficit hubiera sido explicable en el primero o segundo año de esta administración, porque era un cambio de modelo. Porque teníamos, yo me dedico hace 35 años al periodismo financiero y era la obsesión de vamos a bajar el déficit, todos los gobiernos, incluido este, hasta este paquete. Exactamente, ¿no? Yo hubiese entendido exactamente al principio de la administración para financiar, por ejemplo, algún programa de infraestructura, incluso los propios proyectos insignia con los que yo no comulgo, pero hubiese entendido, ¿no? Un déficit de estos para financiarlo, pero ya en el último año, cuando pareciera ser que pues esto va a ser más bien gasto electoral, pues no se entiende. Y repito, me parece que lo que nos debe de preocupar a todos no es lo que pueda ocurrir en el 24, sino que en el 25 el nuevo gobierno va a entrar en una situación de vulnerabilidad y si no hacen algo para incrementar la recaudación, ahí sí creo que al cabo de un tiempo podemos ver presiones importantes en las tasas y presiones por parte de las calificadoras. Entonces, quien sea que vaya a ser el próximo secretario de Hacienda, debería estar ya planeando Debe lo estar, que se debería de hacer. diría yo, debe estar muy preocupado. Queridísimo Carlos, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Otro de regreso, querido David, un gusto.